¿Te imaginas caminar y encontrarte con un bebé abandonado? Esto fue lo que le sucedió a un hombre que pasó la velada en la cantina de su localidad. Los mitos y leyendas de Guerrero poseen toda clase de criaturas espeluznantes, los míticos chaneques, fantasmas que rondan sus calles e incluso tesoros ocultos. Pero dentro de ellas te contaré algunas de las más buscadas. La leyenda del Cerro Rico, en Chilpancingo. Todo comienza con el relato de que en el Cerro Rico existe un tesoro de gran valor con el que varias personas sueñan. Esa es la razón principal por la que se lanzan expediciones a ese lugar, con el fin de hacerse ricos. Supuestamente, arqueólogos han confirmado de que hay una especie de pirámide, en donde han sacado vasijas antiguas, piezas de oro y piedras preciosas. Residentes de las zonas cercanas han dicho que en varias ocasiones que en ese cerro han visto constantemente cómo caen bolas de fuego que se estrellan en la montaña. Incluso hay quienes han afirmado haber ido hasta el Cerro Rico después de que desciende la bola y que se han encontrado una bruja azulada. La historia del Cerro Rico de Chilpancingo dice que cada 24 de junio, el día de San Juan, en ese territorio es posible entrar a una cueva que te lleva a un lugar mágico, una especie de ciudad en donde reina la fiesta, la gente bailando, comiendo, bebiendo y celebrando. Lo particular es que los habitantes de esa cueva son enanos. Según la historia local, entre las entrañas de ese lugar hay piedras preciosas como esmeraldas, rubíes, lingotes de oro y otros objetos valiosos. Quien entre ahí puede tomar todo lo que quiere y llevárselo. Pero bueno, hay una excepción. Se supone que al estar en esa fiesta, nadie externo puede comer ni beber nada. Tampoco tener una relación con una de las mujeres preciosas que te están seduciendo. Si lo haces, quedarás atrapado por siempre dentro de esa cueva sin poder salir. Otro dato curioso es que al momento de tomar las piedras que la persona quiera, no puede hacerlo con la mano libre y limpia, sino que antes debes de lavarte con abundante agua. Así puede meter en sus bolsos lo que se ha llevado. Ese mito ha pasado de generación en generación. Son realmente fenomenales los testimonios que se han tejido alrededor del Cerro Rico de Chilpancingo. Muchos hombres se han reunido en grupos y pernoctan en ese territorio con el fin de esperar que se aparezca la cueva para meterse. Sin embargo, a veces priva el miedo y el temor por dejarse enamorar por las mujeres míticas y quedarse atrapado por siempre en ese maravilloso lugar. Al final, unos cuantos prefieren acampar en el cerro y compartir cervezas, cuentos, historias y comidas. Pero la historia del Cerro Rico se niega a desaparecer. La curiosidad por saber si algo enigmático realmente ha tomado esa montaña cada día crece. La leyenda del gusano de oro. Esta historia le sucedió a un hombre llamado Toniel, en el pueblo de Liberal, en Tololoapan. Aquel hombre se dedicaba a la siembra de maíz, calabaza, frijol, y como en muchas ocasiones estaba haciendo parte de su trabajo en medio de los rayos del sol. Fue en ese momento cuando avistó un objeto brillante a unos 10 metros adelante. Otoniel se acercó buscando qué era aquello que despedía tal resplandor, y cuando lo alcanzó a mirar, se percató de que se trataba de una especie de gusano de oro puro de unos 30 centímetros. El animalito se arrastraba lentamente por la tierra. Era increíble lo que estaba mirando. El campesino estaba fascinado con aquella criatura, y cuando se disponía a dejarlo en paz y proseguir con sus labores, este le habló, proponiéndole un trato. En este acuerdo el gusanito de oro le dijo que si lo llevaba con él a su casa y lo alimentaba con todas aquellas delicias que le pidiera, posteriormente iría a hacer del baño, y en lugar de excremento daría monedas de oro.
Otoniel no podía creer lo que estaba escuchando, pero bueno, decidió aceptar el trato. Llevó a la pequeña criatura hasta su casa y lo alimentó con los manjares que él solicitaba. Y bueno, tal y como él prometió, a cambio le entregó aquellas preciadas monedas. El hombre prosperó rápidamente. El oro que el gusanito le entregaba diariamente era más que suficiente para vivir, mejorar su casa, comprar tierras e incluso comprar cabezas de ganado, que lo volvería inmensamente rico. Todo aquello que una vez soñaba ahora era realidad. Pero bueno, como en muchas historias, no todo podía ser perfecto, ¿no? Los ojos envidiosos de las personas lo iniciaron a acechar, y bueno, en este caso, los de su hermano. Un día, fingiendo amabilidad y buena voluntad, el hermano de Otoniel lo invitó a tomar. Este lo emborrachó tanto que se inició a desinhibir, y fue en ese momento cuando le preguntó: «Oye, ¿y cómo es que conseguiste tanta fortuna en tan poco tiempo?» Otoniel, ya borracho, le confesó toda la verdad. Le contó que aquel día que trabajaban en medio del rayo del sol, cómo vio aquel destello brillante y cómo fue aquel gusano de oro le propuso un trato. La fuente de su fortuna fue descubierta. Apenas el hermano se enteró de lo sucedido, ocurrió a la casa de Otoniel. Buscó la habitación del gusano de oro y tomó a la pequeña criatura llevándosela a su propia casa, colocándole alimentos. A la mañana siguiente, el hombre, imaginándose la fortuna de la que pronto sería dueño, corrió con el gusano de oro y, para su sorpresa, este había desaparecido. Y en su lugar encontró una rama de bejuco en forma de gusano, y en lugar de oro, un montón de piedras. Se cuenta que aquel gusano solo se les aparece a las personas de buen corazón, ofreciéndoles un trato similar con el que podrían amasar inmensas fortunas. Y bueno, por el contrario, a los malvados y envidiosos que lo llegaran a capturar, les dejará una rama de bejuco como castigo por sus malas acciones. La leyenda del diablo bebito. Cuenta la historia que don José se negaba a creer en la existencia de un ser maligno que aparecía en el pueblo. Justificaba su idea, diciendo que esos relatos los creaban las señoras sin oficios y que si el demonio se presentaba ante él, solo le iba a mostrar los dientes. Luego de salir de la cantina, el aldeano percibió un bulto que no dejaba de moverse ni llorar. Cuando se acercó, notó que era un bebé. Lo agarró e insultó a las madres despreocupadas. Sin embargo, las mantas se volvían más pesadas, hasta que surgió de su interior una sombra deforme que exhibía sus dientes. Desde ese instante, José perdió la cordura, y así fue como falleció. La leyenda de la mujer del candil. Se cuenta que hace un par de siglos atrás, una devota mujer católica tenía un sueño algo fuera de lo común: conocer al Papa en la Ciudad del Vaticano, Italia. Este ferviente deseo la llevó a trabajar arduamente por años, juntando cada moneda de oro obtenida con el sudor de su frente. Un día la mujer hizo recuento de sus ahorros y tomó la decisión de emprender su viaje. Ya era tiempo de cumplir sus anhelos. Era tanta su felicidad que contó confiada a todo el pueblo sus planes. Bueno, algunos lo recibieron con gozo, es más, hasta le dieron encargos. Y a otros, por su parte, no les hizo mucha gracia ese anuncio. Como dicen por ahí, la envidia a veces hace presencia en los actos de buena fe. Llegando el día, la mujer iniciaba su andanza con un centenar de ilusiones a cuestas, todo esto por las inmensas costas de Guerrero. Estaba llevando consigo solo la ropa puesta y sus monedas ahorradas. En esa época no existían medios de transporte en la zona, por lo que debía de irse a pie, desde ahí hasta Acapulco. ¡Wow! Una distancia de más de 100 kilómetros aproximadamente.
lo que representaba un día más o menos de viaje. Muchos dicen que el camino decidió emprenderlo de noche. Otros, sin embargo, aseguran que fue a las 4 de la madrugada. Bueno, donde por su frescura la orilla sería su camino y las brunas del mar serían su mejor acompañante. Pero la luna en ese momento no se reflejó en el litoral. Sin desánimo, tomó un candil de petróleo para guiarse, lo encendió e inició su travesía. No obstante, la suerte no estuvo de su lado. Apenas llevaba 1 hora de camino cuando unos inescrúpulos hombres, que se presume maleantes de su pueblo, la interceptaron para robarle. Sin mediar reparo, le arrebataron sus monedas de oro y golpearon tan abruptamente que no pudo defenderse. Y bueno, ese día acabaron con su vida. Yacía ahí, a la orilla del mar, una mujer cuyas ilusiones fueron apagadas junto al candil de petróleo. Y bueno, esta fatídica historia no llega a su fin aquí. Dicen en el pueblo que cuando la luna se oculta, la luz se prende en las costas del estado de Guerrero, y una mujer vestida de blanco aparece en escena con un candil encendido. Algunos presumen que su alma en pena vaga por no haber cumplido sus deseos, otros que su espíritu busca la venganza o justicia por todo lo sucedido. Siendo una mujer de fe asesinada por tan cuentas circunstancias, podríamos decir que también es un alma que busca proteger a quienes están en la oscuridad. Eso realmente no lo sabremos hasta que la encontremos, caminando con las brumas del mar. La leyenda de la laguna de Tuxpan Iguala. De acuerdo con los relatos de sus habitantes, este afluente se creó de la nada cuando una persona sin identificar vertió en un pequeño pozo un envase de agua proveniente del océano. De repente comenzó a extenderse hasta que inundó cada espacio de la localidad. En cuestión de minutos, los vecinos del lugar vieron cómo sus casas habían desaparecido para dar lugar a esa laguna. El origen particular de ese hermoso espejo de agua es la principal atracción de Tuxpan, ubicada en Guerrero, municipio de Iguala de la Independencia. Cientos y cientos de turistas nacionales y extranjeros se movilizan cada año hasta esa extensión de líquido con el fin de admirar su belleza y grandeza. Los habitantes de Tuxpan han hecho de la laguna un lugar especial que aprovechan al máximo, pese a su historia un tanto mítica y aterradora. Muchos pescan, lavan sus ropas y hasta les hacen recorridos por el lugar en botes a los turistas interesados por conocer más de este relato. Algunos comentarios que han surgido en torno a la laguna de Tuxpan es que la gente no puede navegar en sus aguas cuando cae el sol, pues se dice que ésta se vuelve peligrosa. Dicen que las embarcaciones son tumbadas, causando que las personas caigan al agua y se mueran ahogadas. Se comenta que en muy pocas ocasiones es posible hallar el cuerpo de las víctimas, lo que le da más misterio a ese lugar turístico. Alrededor del balneario se han construido restaurantes, cafés, posadas y lugares para pernoctar, donde ofrecen todos los servicios a los turistas que se encantan con la hermosura de la laguna. Pero a ver, hay muchas otras versiones sobre cómo se formó esta laguna de Tuxpan. Otra que tiene bastante aceptación indica que hace años, la zona que era un extenso lugar para sembrar maíz se inundó a causa de torrenciales aguaceros que no cesaban en días. Todos los ciudadanos corrieron a ponerse a salvo en las partes altas del pueblo, a excepción del sacerdote de Tuxpan, quien decidió quedarse en el pueblo, esperando porque un milagro detuviera la lluvia. Pero eso no pasó. En cambio, el templo se inundó hasta el techo, coronado por una cruz, y el cuerpo del cura fue sacado por los lugareños, que no pudieron rescatarlo. Con el paso de los años, la iglesia fue tapada por la laguna. Los pobladores afirman que a veces, cuando los niveles del pozo están bajos, se puede contemplar la cruz de madera que formaba parte del edificio que desapareció.
Sin dudas que la historia de la laguna de Tuxpan es una de las más interesantes de México. La leyenda de los chaneques de Guerrero. Dentro de Guerrero existen diferentes historias de chaneques. Estos seres se tratan de entidades que provienen del inframundo, cuyo nombre significa los que provienen de lugares peligrosos. Una de las leyendas que prevalece en la región de Guerrero es la existencia de entes llamados chaneques o chanes. Los habitantes afirman que estos espíritus viven en los ríos y tienen la función de purificar el agua que se encuentra en el subsuelo de los manantiales. Estos seres elementales son amorfos y de baja estatura, y por ese motivo suelen adquirir la forma de niños o adultos pequeños. Se caracterizan por sus actos malignos o juguetones, ya que a veces atacan a la gente que pretende bañarse u obtener agua de alguna laguna. También detestan los ruidos fuertes al oscurecer, puesto que descansan por las noches. De modo general, no intervienen en la vida de los habitantes, que afirman que, gracias a ellos, se evitan los males que posee el agua no filtrada. El terror está más cerca de lo que crees, y no lo digo yo, lo dicen ellos.